Anteriormente hemos demostrado la expresión de campo magnético para un conductor delgado en un punto perpendicular al centro del elemento. Hoy vamos a trabajar nuevamente con un conductor delgado pero con un punto perpendicular ubicado en cualquier región del espacio. Además vamos a emplear la relación obtenida para calcular el campo magnético en el centro de una esfera cuadrada. Recuerden que si al final de la clase les resulta útil, comenten, den like y suscríbanse porque habrán desarrollos nuevos en ingeniería todos los días. Vamos con los ejercicios. En el primer caso se nos dice que considere un alambre recto delgado que porta una corriente constante I y está colocado a lo largo del eje X, como se muestra en la figura. Determine la magnitud y dirección del campo magnético en el punto P debido a esta corriente. Bien, como podemos ver en este escenario, el punto P es perpendicular al conductor delgado y con la característica de que está definido por dos ángulos que son de diferente magnitud. Si los ángulos fueran iguales, el punto estaría ubicado sobre el centro del elemento. Por lo tanto, la relación que vamos a obtener también aplica para ese caso. Antes de iniciar, es importante recordar que la expresión que vamos a trabajar en este caso concreto aplica perfectamente para cualquier orientación de la barra e incluso otra dirección de corriente. Lo importante es que el punto sea perpendicular y puede estar ubicado en cualquier región del espacio. Ahora bien, con relación a la solución del problema, vamos a emplear la ley de Biot-Savart, la cual nos indica que el campo magnético debido a un diferencial de longitud es equivalente a las constantes multiplicado por la corriente, un vector de longitud diferencial, cruz, un vector unitario. Todo ello entre una longitud r cuadrado. De modo que necesitamos establecer relaciones para dl, el vector unitario y r. Así que el primer paso corresponde a establecer un diferencial de longitud. Ya que la varilla es unidimensional, este elemento también está en una dimensión. Este se caracteriza por un espesor infinitesimalmente pequeño de longitud dl, y ya que está alineado con el eje X, se puede representar como una magnitud infinitesimalmente pequeña de X. Para su ubicación, yo he definido esta partícula en una región del eje X negativo, y acá sí es importante este signo. Y entonces de acá podemos parametrizar a la longitud diferencial, es decir, establecer una magnitud y dirección. Para la magnitud ya hemos dicho que ese elemento mide dx, y para la dirección vamos a emplear la misma de la corriente, que en este caso apunta en el eje X positivo, por lo tanto es en dirección Y. Ahora, como siguiente paso vamos a trazar líneas desde la posición del diferencial hasta el punto de interés, longitud que titulamos R, y a su vez desde dicho diferencial hasta el punto P, siguiendo esa línea, se escribe un vector unitario, R techo. Y por conveniencia vamos a definir que entre la longitud R y la vertical se experimenta el ángulo θ. Con ello podemos extraer un triángulo rectángulo, el cual tiene cateto vertical A, cateto horizontal menos X, hipotenusa R, un ángulo θ. Y vamos a iniciar extrayendo una expresión para R en términos polares. Entonces vean la estrategia. Si nosotros calculáramos el coseno de θ, este sería equivalente al cociente del cateto adyacente entre la hipotenusa. De modo que si despejamos R, es la longitud A entre el coseno. Y al elevar ambos lados al cuadrado, vamos a obtener coseno cuadrado de θ y A cuadrado en el numerador. Entonces ya con ello tenemos una relación para dl y para r. Nos resta para el vector unitario. Ello lo establecemos de esta misma geometría. Ya que conocemos el ángulo θ con la vertical, el cual es este mismo ángulo de acá, el vector unitario en coordenadas polares se puede expresar como el seno de θ en I más el coseno de θ en J. De modo que con ello podemos establecer el producto cruz entre las cantidades vectoriales.
Tendríamos al DL cruz R. Y recordemos que en este producto no es necesario emplear todo el determinante y las formalidades. Podemos hacerlo así directamente. Dx en Y multiplicado por el seno de zeta en Y. Y recordamos que el producto cruz de dos vectores paralelos es 0. Por lo tanto, Y por Y se anula. Mientras que dx en Y por el coseno en J da como resultado la dirección K. Por ello podemos reescribir este resultado como el coseno de zeta de X en esa dirección. Y como vamos a estar trabajando en coordenadas polares, necesitamos una expresión para el diferencial de X. Me voy a basar acá en la geometría del triángulo rectángulo. Vean que si establecemos la tangente de zeta, es equivalente al cateto opuesto, que es menos x, dividido entre el cateto adyacente, que es a. Con lo cual, si despejamos x, vamos a obtener que es menos a tangente de zeta. Por lo tanto, si derivamos esa relación una vez, a la izquierda se obtiene de x y a la derecha menos a por la secante cuadrado de zeta, que es la derivada de la tangente, y por regla de la cadena de la derivada de zeta, que es de zeta. Ahora, al mismo tiempo, recordemos que la secante es la inversa del coseno, de forma que podemos redescribir esa relación como a de zeta en el numerador y el coseno cuadrado en el denominador. Y de esta manera podemos reescribir el resultado del producto cruz. Tendríamos al coseno y hay que multiplicarlo por el diferencial de x, el cual nos ha dado este otro formato. El coseno del numerador se cancela con 1 del denominador y obtenemos que ese producto cruz es menos a de zeta entre una vez coseno. Y ahora sí ya tenemos todas las herramientas para expresar Biot-Savart para nuestro diferencial de longitud en el caso geométrico dado. El campo magnético diferencial de ese elemento corresponde a μ sub 0, la corriente, entre 4pi, por el resultado del producto cruz entre la longitud r cuadrado. Y ejecutamos varias cancelaciones. Una a se puede cancelar con el cuadrado. Asimismo, un coseno con el coseno cuadrado. De modo que si aplicamos extremos por extremos y medios por medios, vamos a obtener la expresión buscada, que sería menos las constantes 4pi y a en el denominador y en el numerador el coseno de zeta en k. Y entonces esta formulación corresponde al campo magnético que se está desarrollando en el punto P, el cual no lo podemos ver en el plano 2D porque es un vector que va en dirección K. Y ahora tenemos que sumar el aporte de todos los diferenciales de longitud que se pueden establecer, lo cual logramos con el concepto de integración. Por lo tanto, integrando a ambos lados estas relaciones, a la izquierda obtenemos el campo y a la derecha hay que formular toda la integral con sus límites. Y para ese dominio de variación utilizamos la figura original. Veamos que este diferencial de longitud puede tomar una medida desde la izquierda, posición donde se puede establecer un ángulo zeta sub 1. Así que ese será el límite inferior. Además, se puede estirar hasta el lado derecho, donde se abre un arco correspondiente con el ángulo zeta sub 2, el cual será el segundo límite. Y entonces acá por propiedades de integración podemos hacer una estrategia para eliminar este negativo. Primero voy a extraer las constantes fuera de la integral y luego voy a invertir los límites. Eliminando ese negativo, ahora tenemos que la integral varía desde zeta sub 2 hasta zeta sub 1 y es solamente para el coseno de zeta. Con lo cual tenemos una integral inmediata. Mantenemos las constantes y la integral del coseno es el seno de zeta. Todo ello evaluado desde zeta 2 hasta zeta 1, siempre manteniendo la dirección K. Y evaluando la relación, vamos a obtener las constantes y la evaluación del límite superior, es decir, seno de zeta sub 1, menos la evaluación del límite inferior, seno de zeta sub 2.
siempre con dirección K, en el eje Z saliendo de la página. Encerramos. Y entonces, ya para cualquier punto en el espacio, con solo conocer las variables geométricas, podremos establecer dos ángulos que representan su posición en cualquier ubicación y así establecer la magnitud del campo. Y la única salvedad que debemos hacer es que en esta relación el zeta sub 1 lo vamos a tomar positivo, ya que el ángulo se abre en una ubicación positiva desde la longitud R hasta la vertical, mientras que el ángulo zeta sub 2 lo vamos a emplear negativo, debido a que desde la longitud R hasta la vertical es un ángulo en dirección negativa. El uso de esta ecuación lo vamos a ejemplificar en el siguiente caso. Acá el problema 5 del capítulo 30 del Segway novena edición nos dice que un conductor con la forma de espira cuadrada con un lado de 0.4 metros lleva una corriente de 10 amperes, como en la figura. Calcule la magnitud y dirección del campo magnético en el centro del cuadro. Y luego, ¿qué pasaría si este conductor toma la forma de una sola vuelta circular y lleva la misma corriente? ¿Cuál es el valor del campo magnético en el centro? Bien, en este escenario nuestra espira cuadrada corresponde a la unión de 4 conductores rectos. De modo que podemos emplear el principio de superposición, el cual nos dice que este sistema es equivalente a que separemos los conductores y analicemos el efecto de cada uno de estos sobre el centro. Entonces voy a iniciar con el conductor en la posición horizontal. Voy a considerar que este primer segmento genera en el punto central un campo magnético B sub 1. Y como podemos observar, esta longitud horizontal del triángulo rectángulo a la izquierda mide la mitad del lado. Asimismo, el cateto vertical también mide la mitad del lado. Por lo tanto, podemos concluir que estos dos ángulos de apertura tienen la misma magnitud. De modo que se establece un ángulo zeta sub 1 de 45 grados y un ángulo zeta sub 2 que debemos trabajar negativo, menos 45 grados. Y vean lo interesante acá. Para la dirección de ese campo magnético podemos emplear regla de la mano derecha, la cual establece que vamos a alinear el pulgar con relación a la corriente y cerrar los otros 4 dedos, los cuales nos darán la dirección del campo. Y como pueden observar, para este conductor, el campo en el punto de interés va a ir entrando hacia la página, es decir, va a ser en dirección menos K. Y asimismo se va a comportar para el resto de segmentos. Si vamos acá con este vertical, alineamos el pulgar a la corriente y vemos que también el campo es entrante en el centro. Lo mismo en el conductor superior, pulgar en la corriente, campo entrante. Y finalmente en el otro vertical, pulgar en la corriente, campo entrante. De este modo, en el punto central del elemento, vamos a establecer que se produce un campo magnético total B sub T. Y como característica geométrica, todos los segmentos van a estar alineados con los mismos ángulos. Y ya vimos que todos los segmentos producirán la misma dirección de campo entrando. Por lo tanto, podemos simplificar el problema y decir que el campo magnético total en el centro de la espira cuadrada corresponde a simplemente 4 veces el campo magnético de un solo conductor delgado. Por lo tanto, si ya hemos establecido esta relación en el caso anterior, la podemos transformar acorde a nuestra geometría, con lo cual entonces el campo magnético total va a ser 4 veces por mu sub 0, la corriente, entre 4pi, y por acá tenemos la longitud A, la cual correspondía a la distancia entre el conductor y el punto de interés, la cual para nuestro caso se modela perfectamente con L medios. Así que lo sustituimos en esta relación L medios. Mantenemos los senos y ya de partida sabemos que la dirección es en menos K, entrando a la página. Aquí vemos varias simplificaciones. 4 se cancela y el 2 se puede enviar al numerador, con lo cual nos queda ya una relación para cualquier corriente
corriente y geometría. 2 veces mu sub 0 I entre pi L. Los senos y la dirección. Y ya con ello podemos evaluar el campo magnético total de la espira cuadrada. Es 2 veces la constante de permeabilidad magnética, la cual es de 4pi por 10 a la menos 7. Multiplicado por la corriente de 10 amperes entre pi por la longitud que es de 0,4. Y entonces recordemos, en cita sub 1 lo vamos a evaluar positivo, mientras que en cita sub 2 lo vamos a evaluar como negativo. Operamos y tenemos varios formatos válidos para expresar ese resultado. Primero, lo podemos hacer en formato ingenieril como 28,3 por 10 a la menos 6 teslas. Eso en una dirección vectorial menos k. O bien, podemos decir que ese campo es de 28,3 microteslas en una dirección entrando hacia la página. Y ambos formatos son válidos. Y ello modela perfectamente el campo magnético en el punto central para una espira cuadrada. Avancemos con la parte final B. Aquí se nos dice que si nuestra espira cuadrada se transforma en circular, ¿cuál es el campo magnético en el centro? Entonces ahora se ha tomado la longitud total de este elemento, se ha estirado y se ha producido una espira circular, la cual vamos a definir con un radio R. Vamos a respetar el sentido de la corriente en dirección horario, de modo que siempre van a observar que el campo magnético es entrando. Y al mismo tiempo, para una espira circular, el campo magnético en su centro está dado por mu sub 0 I entre 2R, la cual será una relación que vamos a demostrar en casos posteriores. Y ya vimos que la dirección vectorial es entrando a la página, es decir, en menos k. De modo que ahora el problema se reduce a establecer este valor de R, debido a que la corriente ya la conocemos. Y para calcular ese valor, vamos a trabajar primero acá con la espira cuadrada. Nosotros sabemos que el perímetro de un cuadro es 4 veces la longitud, mientras que la circunferencia de un círculo es 2πr. Y como este mismo cable con esta longitud 4L ha pasado a formar este anillo circular, es completamente válido que igualemos el perímetro con la circunferencia. 4L es equivalente a 2πr y despejando R corresponde enviar a dividir el 2pi. 4 y 2 se cancelan y nos queda 2L entre pi. Así que sustituyendo en esta relación para nuestra nueva espira circular, vamos a obtener mu sub 0 I entre 2 por 2L entre pi. Es decir, mu sub 0 I por pi entre 4L. Y sustituimos los valores. 4pi por 10 a la menos 7 para la permeabilidad, una corriente de 10 amperes, pi, y 4 veces 0.4 que era la longitud. Operamos, vamos a obtener un campo de 24,7 por 10 a la menos 6 teslas en una dirección menos k, o bien lo cual es equivalente a 24,7 microteslas entrando hacia la página. Y entonces con el desarrollo de estos problemas tenemos conclusiones muy importantes. En Biot-Savart el problema primero es de términos geométricos. Por lo tanto vamos a establecer diferenciales de longitud, un vector R unitario y generar el producto cruz entre esas cantidades. Lo demás corresponde a un trabajo algebraico que va a involucrar dichas variables geométricas. Y ya cuando tenemos una relación del campo magnético de un solo diferencial, debemos sumar el aporte de todos los diferenciales. Y recordamos, para este escenario concreto, cita 1 será un ángulo positivo y cita 2 negativo. Por otro lado, en espiras compuestas podemos emplear el principio de superposición, el cual establece que el campo magnético de una configuración de alambres es la suma de cada uno de los campos magnéticos de cada elemento. Finalmente, el campo magnético en el centro de una espira circular depende solamente del radio. Y con este análisis y desarrollo, los ejercicios están finalizados. Comenten, den like y suscríbanse y nos vemos en la siguiente clase de fuentes de campo magnético. Gracias por su atención.